Psicoflix, episodio 332. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 332, en el que vamos a hablar del control y el descontrol alimentario como herramienta de gestión emocional. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Darío, episodio 333. Cómo me encanta este número. Sí, yo te decía que este número, hará que la gente pueda decirlo con gusto. Nosotros lo decimos con gusto, llevar 333 episodios, más de 1 millón de descargas. Estamos súper contentos de poder estar aquí cada día y ahora en primavera. Un poco más moreno, si acaso. Bueno, tú ya estabas, pero yo voy poniéndome. Bueno, y para la gente que está escuchándonos, pero no está suscrita a psicoflix.com, dentro de la newsletter avisaremos de la nueva apertura de la suscripción. Ya sabéis, esa membresía con un montón de contenido para formaros tanto en terapias contextuales como en análisis de la conducta, relación terapéutica, DBT y una gran barbaridad de contenido, podcast privado, comunidad, club de lectura, grupos de supervisión, en fin. Y esto está siempre cerrado, salvo ahora que abre sus puertas ante el buen tiempo, que creo que llueve de nuevo. Bueno, y si estáis dentro de la newsletter, no solo estaréis al día de estas aperturas, sino también de los descuentos, las notas que van acompañando el episodio, algunos recursos que vamos ofreciendo, etcétera. Bueno, hoy no me enrollo más. Tenemos un episodio que además viene muy bien en estas fechas, yo creo. ¿Quién tenemos por aquí? Pues mira, estamos muy contentos de contar hoy por aquí con Juana María Fernández Galvís. Ella es psicóloga diplomada también en nutrición y dietética, está especializada en el trabajo con conducta alimentaria, dirige Nutricionalmente y también el podcast El lunes empiezo, desde donde divulga pues sobre la relación con la comida, la salud mental y el bienestar. Bienvenida, Juana. Bienvenida, Gracias. Juana. Muchas gracias a los dos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también, Juana. Hoy es lunes, un lunes diferente allí donde tú estás, pero suelo hacer esta pregunta a todas las invitadas que vienen por aquí. ¿Cómo es tu día a día normal? Yo creo que no tengo días normales, son todos los días anormales. Porque tengo por el tipo de trabajo, ¿no? Que no es, supongo que cada uno lo hace como quiere. Yo en mi caso no es muy estructurado porque dependo, o por lo menos no son muy rutinarios los días todos iguales, porque tengo 2 niñas pequeñas, entonces dependo mucho de sus horarios de la escuela y yo hago y deshago del trabajo cuando ellas no están, ¿no? Entonces cuando ellas salen de la escuela yo soy solo mamá, soy psicóloga pues el resto del tiempo que ellas están en la escuela, y entonces en ese tiempo hago todo, y esto cambia, depende de los días, de las extraescolares que tenemos, pero bueno, en mi día a día escribo, divulgo y tengo sesiones con mis pacientes, a veces presenciales en Palma, que hay una clínica, y en Alicante, y otras veces online desde casa. Uh-huh. Y bueno, y grabo mi podcast también. Qué bien, estamos muy contentos de que estés aquí, ¿no? Y también compartiendo pues sobre un tema que Darío decía, ¿no? Que se acercan fechas pues también que suelen ser bastante relevantes con respecto al tema de la comida, pero ahora entraremos en eso. Y yo me quiero ir como un poco más atrás, ¿no, Juana? Siempre me gusta como explorar la parte personal, ¿no? Que hace que conectes con este tema y que de repente, ¿no? Pues te diplomes en nutrición y en dietética y te interesas por el tema de la alimentación y su impacto en lo psicológico, ¿no? ¿Cómo empieza para ti ese camino? Pues yo he querido ser siempre, quise, ¿no? Cuando era pequeña, yo siempre he querido ser bióloga, siempre, desde pequeña, porque me interesaba pues la vida y todo lo que había detrás de la vida. Pero cuando tuve que decidir qué estudiar, ese año empezaba la diplomatura de nutrición y dietética en la Universidad de Alicante, que es de donde yo soy. Y hubo algo que me encantó, ¿no? Esa parte fisiológica de saber, o sea, para mí comer es lo que nos mantiene unidos a la vida, es nuestra conducta más esencial y primaria, y como que me encantó, ¿no? Estos nuevos estudios, y ahí que me lancé. Pero cuando estaba en segundo,
me faltaban muchas cosas, porque era como, bueno, la alimentación es algo que tienen que llevar a cabo los humanos, la alimentación es una conducta humana y no estamos estudiando nada de los humanos ni de cómo funciona su conducta, ¿no? Estamos estudiando química, bioquímica, nutrientes, estadística. ¿Y los humanos? ¿Dónde están? ¿Dónde está cómo funcionan? Cómo funciona su conducta. Y entonces cuando estaba en segundo dije, no, aquí me faltan ingredientes para entender cómo funciona esto y me matriculé en psicología y nada, terminé prácticamente, bueno, un año y la otra el año siguiente y creo que me he querido dedicar a la conducta alimentaria prácticamente desde que empecé a estudiar nutrición. Hace ya muchos años, ¿eh? Terminé en el 2000, hace 21 años terminé nutrición y hace 20 psicología, o sea, imagínate, casi nada. Estaba pensando, Juana, justo en el momento en el que estamos y lo que ha dicho Ye, ¿no? Son fechas muy señaladas porque el cuerpo se expone más y además ya incluso una tendencia natural a el plan, ¿no? La operación bikini y todo esto. Y se me ha ocurrido ahora mismo, lo he hecho, abrir Amazon, la parte esta de libros, para ver cuáles son estos libros que están en tendencia, ¿no? Y ya encontrar aquí dieta antiinflamatoria de los primeros, ¿no? Cuando alguien en consulta, sí, así funciona, ¿no? Y yo creo que ya estamos a 6 de abril y esto seguirá en aumento. ¿No? ¿Qué hay debajo de esta topografía? ¿Qué hay debajo de la motivación que una persona tiene cuando abre uno de estos libros de nutrición? Incluso aunque tengan, digamos, toda la buena intención esos libros, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo, no? Creo que la nutrición ha tomado un enfoque, no sé si siempre lo ha tenido o es una visión mía que también está un poco sesgada, ¿no? Porque trabajo con estos temas. Pero siempre la nutrición, fíjate, has dicho antiinflamatoria. La nutrición, que debería ser una conducta proactiva de acercarme a, siempre la hemos visto como una conducta de evitar algo, ¿no? De huir. Anti no sé qué, quitar, prohibir, alejarse. Entonces, al final, ¿qué hay detrás? El control. ¿Y el control es solo alimentario? Pues muchas veces no. Muchas veces detrás del control alimentario lo que hay es el control de cosas que no están en el plato y que no tienen que ver con la alimentación, pero sí se proyectan en parte ahí porque al final la alimentación, que creemos que depende 100% de nosotros, y ya os voy a contar que no, que la conducta alimentaria tiene una parte instintiva y muy emocional y la motivación, y va más allá, ¿no?, de la motivación racional. Pues bueno, cuando todo a mi alrededor se descontrola, pues el control alimentario es un buen lugar donde proyectar, ¿no?, esa necesidad de control y la falta de intolerancia, la no tolerancia a la incertidumbre. Y siempre hay una intención de controlar, sea cosas que tienen que ver con la comida o que no. Porque a veces sí son cosas que tienen que ver con la comida en forma, pero no en el fondo. Porque es como, bueno, controlando la comida, controlaré el cuerpo. Y controlando el cuerpo, controlaré ¿qué? Mi lugar en el mundo, mi autoestima, mi seguridad personal. Un poco, ¿sabes? Esa idea que nos hacemos, yo siempre lo cuento así, da un poco de risa, pero es un poco verdad. Me imagino cambiando mi alimentación y yo no me imagino el plato y lo que cambia en mi plato. Yo me imagino con chándal, comiendo manzanas, saludando a los vecinos, sonriente desde que me levanto. Otra persona. O sea, cambiar mi alimentación va asociado a cambiar otro montón de cosas, ¿no? Que mi vida de repente va a tener orden, un orden que a lo mejor no tiene o que quiero conseguir. Entonces, bueno, ¿qué hemos proyectado ahí en el control? Entonces, ahí tenemos el control puramente de la conducta alimentaria, sí, conductual, pero también hay un control de identidad, un control, esa sensación de seguridad, un control emocional, ¿no? Yo me imagino controlando la comida y me imagino estable, serena, cosas que en esencia no tienen nada que ver directamente, ¿no?, con la comida. Entonces, bueno, el control no es solo sobre la comida, es control del caos interno, de la identidad, y no deja de ser una conducta evitativa. Y esto es lo que luego tiene consecuencias, ¿no? Cuando es una conducta evitativa y que la utilizamos pues para tapar otras cosas o huir de otras cosas. Y se puede convertir en la única manera que conocemos de regularnos. Cada vez que me siento desregulado, desregulada con otras cosas, acudo al control con la comida como manera de recuperar el control de mi vida, ¿no? Entonces esto es como mucho más amplio. Y al final el control se convierte en solución o en un intento de solución y como muchos intentos de solución pues se acaba convirtiendo en un problema. Porque el control llevado al extremo
pues se acaba convirtiendo en un problema. Entonces creo que el problema no es la comida, sino lo que se está sosteniendo fuera de la comida, ¿no? ¿Qué sostiene ese control más allá de la comida? Que lo pensaba y muy acertado, ¿no? Pienso lo que estás comentando porque pensaba cuando hablabas de tu hija, ¿no? Y pensaba cómo uno empieza a socializar y a crecer en torno a cómo come, ¿no? Y la comida puede organizar el día a día de una persona, ¿no? Tú misma comentabas que regulaba pues tu actividad con respecto a tu hija, ¿no? ¿De qué manera el control empieza a instaurarse ahí, ¿no? Podemos ver que cada vez ocurre en edades más tempranas incluso, ¿no? Sí, además cada vez, bueno, que a los niños no se le pone a dieta, creo que es una cosa que no me voy a cansar de decir nunca, pero que se hace, ¿vale? Y que se sigue haciendo, desgraciadamente, cada vez menos, pero se hace. Entonces, los niños, cuando le ponemos en este caso son los percentiles, ¿no? Los percentiles de peso y crecimiento, y parece como que casi la nota de un examen a veces, ¿no? La puntuación de un examen. Y entonces, dependiendo de si apruebas o suspendes el examen, una de las cosas a hacer es controlar lo que comes. Y el ejercicio y controlar, ¿no? Y al final vamos aprendiendo que el control es la manera de disciplinarnos y que el control es la manera de gestionar y de estar dentro del aprobar el examen, ¿no? Al final, el aprobar el examen. Y es verdad que ahora también hay una cosa que a mí no me gusta, o sea, que me gusta porque es muy útil en muchas cosas, pero que en otras, por ejemplo, a edades tempranas donde todavía no hay un criterio formado, es peligroso, y es el algoritmo, porque tú antes buscabas la información, pero ahora la información te busca a ti. En el momento tú has buscado algo, te va a empezar a llegar un bombardeo de todo lo que tiene que ver con ese tema. Y el control ahí está jugando un papel importante, ¿no? Porque ahora es las dietas, no sé qué, pero también está el skincare. Y esto cada vez lo hacen niños, niñas y niños más pequeños. El tener ahí como un referente y un rasero y controlar todo para poder alcanzar, ¿no? ese rasero. Y antes estábamos expuestos a unos modelos más cercanos, los que vivían cerca de mí, los que tenía a mi alrededor, mi familia, pero ahora esos modelos son mucho más amplios y mucho más homogéneos, porque al final lo que decía el algoritmo, yo busco un tipo de contenido y la información que me llega es súper homogénea y mi realidad se reduce a eso. Entonces, claro, si yo, para ser apta y válida en la vida y válido, tengo que alcanzar ese ideal, ese tan reducido, porque es muy homogénea la información que me llega, cada vez voy a necesitar más control para llegar. No recuerdo cuándo, creo que fue este marzo, ¿no? Ha habido, sí, sentencia del Tribunal de Estados Unidos contra Google y Meta porque se ha demostrado que tenían conciencia sobre el daño que hacía el algoritmo en la gente, ¿no? Y bueno, vamos a hacer énfasis en todas estas niñas. Normalmente son mujeres las que más son atacadas por el algoritmo, condicionadas y bueno, ya sabemos cómo este tipo de contenido aparentemente educativo se acaba convirtiendo en estrategia de control de evitación que les mete en una espiral de obsesión incontrolable. Bueno, las empresas lo saben y la paradoja de esto es que no lo han hecho adrede. No han querido que el algoritmo fuese nocivo, sino que paradójicamente las personas se enganchaban a ese tipo de contenido más tóxico. Me refiero a que el problema es cultural, no solo de las empresas que se aprovechan de estas circunstancias, sino que hay algo más de base, ¿no? ¿Qué crees que hay de base? Porque incluso trasciende al algoritmo. El algoritmo potencia, pero hay algo que ya estaba generando esa adherencia a ese tipo de contenido. Sí, desde luego al final el algoritmo, esto está dentro de un sistema más grande y esto es algo estructural, ¿no? Y es algo mucho más amplio. ¿Qué hay dentro? Decíamos que sobre todo sucede en mujeres y en niñas. Creo que las niñas tienen, por un lado hay dos cosas, ¿no? Una, que es la que todos conocemos, que es pues la presión estética que han sufrido las mujeres durante toda la historia, yo creo, y al final, pues si rascamos un poco más, el control del cuerpo de las mujeres
ha estado presente siempre, ¿no? El cuerpo de las mujeres es de dominio público, político, religioso, y el cuerpo de las mujeres es algo sobre lo que hay que incluso legislar, ¿no? En otros momentos de la historia, porque el cuerpo de las mujeres tiene que ser controlado, no solo por ellas mismas. Esto es un poco lo perverso de la cultura de dieta, ¿no? Que al final antes había un control externo sobre el cuerpo de las mujeres y se ha convertido en un control interno. Ahora somos nosotras mismas las que nos controlamos y nos vigilamos, no necesitamos a nadie desde fuera que nos controle y nos vigile. Bueno, es lo que critica Byung-Chul Han con toda la sociedad del cansancio en cuanto a que la motivación ahora es intrínseca. Positivamente, exacto. Vamos hacia todo eso. Exacto, también en la productividad, en todo, ¿no? Y en el cuerpo igual. Y en el cuerpo de las mujeres. Y entonces está esa parte de presión estética y más allá pues de presión sobre el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de las mujeres como arma de control sobre las mujeres. Esto por un lado. Y luego por otro, las niñas tienen una cosita ahí que tiene que ver con su identidad personal y que también el cuerpo de las niñas ha sido tema de conversación pública, ¿no? Y es que las niñas tienen un cambio físico bastante evidente. Yo que tengo niñas preadolescente, una ya preadolescente, el cuerpo cambia y cambia de manera bastante evidente y además tenemos algo que es como muy objetivo, que es la menstruación, ¿no? Entonces el cuerpo de las niñas cuando empieza a cambiar se empieza a convertir en tema de conversación, pero delante de ellas sin ningún tipo de miramiento. Mira qué caderas, mira qué culete, uy la celulitis, ahora te tendrás que cuidar, ojo ya, se le está poniendo el cuerpo de la abuela, o sea, comentarios del cuerpo, pero claro, esto va generando pues una incomodidad, porque mi cuerpo, que hasta ahora yo era una niña simpática, divertida, trabajadora, ponle los adjetivos que quieras, que otro día pues hablamos de las etiquetas también, pero además ahora es que es mi cuerpo y se me evalúa a través de mi cuerpo y solo se habla de mi cuerpo y yo valgo cuanto vale mi cuerpo, ¿no? Y si el cuerpo está creciendo a la velocidad y al ritmo que toca y por donde toca, bien, y si no, pues comentarán con las tías, con las primas, y si no de mi cuerpo, es a lo mejor del mío no, pero del de otras mujeres delante de mí y del de otras niñas. Y qué mujercita está esta y qué poco desarrollada está la otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se empieza a generar esa asociación y esa sobreidentificación con el cuerpo, ¿no? Nadie piensa que es su hígado ni su páncreas, pero sí su culete y su barriga. Entonces, yo soy válida cuanto válido es mi cuerpo, y esto es un aprendizaje que las niñas hacen desde muy pequeñas, desgraciadamente. Ya vemos ahí como ciertos mensajes se convierten en algo internalizado, ¿no? Que podemos ver en la propia conversación clínica. Pero también a veces hay ciertas conductas, ciertos comentarios que pasan por debajo del radar, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes también preguntas que podemos hacer nosotros como terapeutas o que no pueden faltar en nuestro repertorio clínico para esa exploración del control, el descontrol que puede haber. Claro, porque hay una diferencia entre la gestión, ¿no? Cuando yo quiero gestionar o hacer cambios en mi alimentación, por ejemplo, y cuando puede ser peligroso. Y muchas veces el control va más allá del quiero adelgazar o quiero cambiar mi cuerpo. Lo que quiero es cambiar es quién soy y mi identidad personal, o lo que quiero es sentirme segura, ¿no? O sea, que va mucho más allá del quiero controlar la comida, es qué quiero controlar con la comida. Yo creo que las preguntas tienen que ir en el no qué comes, sino el por qué y para qué comes, porque en los por qué y para qué es donde vamos a encontrar qué función está cumpliendo el control alimentario más allá de cambiar simplemente la comida. O sea, ¿por qué y para qué lo quieres hacer esto? ¿Cómo te imaginas tú cuando hayas hecho este cambio? ¿Qué estás viendo ahí en ti haciendo este cambio? Y nos sorprendemos porque muchas veces va más allá del pues me veo más tonificada o más delgada, me veo encajando mejor con mi grupo de iguales, me veo más segura de mí misma, con una autoestima más fortalecida. O sea, veo cosas que van más allá del cambio de la comida. Estaba pensando, Juana, en estos casos en los que el control está de alguna manera prescrito, ¿no? Porque tal vez tengas algún tipo de intolerancia real, algún tipo de alergia, o porque de forma natural comes pocas verduras, pocas proteínas y tienes que ir en parte obligándote a hacer esa lista de la compra, a cocinar de una manera determinada, pero claro, ¿cuál es el límite
de la precaución al control. Sí, yo creo que hay marcadores claros. Luego en la clínica vemos otros también, pero yo creo que el marcador claro entre el control, digamos, funcional, ¿no? Bueno, el gestionar y el hacer cambios desde ese lugar más adaptativo y más funcional, y el control que es desadaptativo y es la flexibilidad. O sea, la gestión, la organización, la gestión, los cambios, tiene que haber flexibilidad. Tiene el coste emocional que tiene esto, cuánto condiciona el resto de mi vida y el espacio mental que ocupa. Me levanto pensando en comida, me acuesto pensando en comida, todo en mi vida gira alrededor de la comida, organizo mi día y mi vida y todo alrededor de la comida. Aquí no va bien, ¿no? Hay flexibilidad, esto ocupa el espacio mental que ocupa, no tiene un coste emocional altísimo. Yo siempre digo, y esto es más en la consulta, ¿no? Que una de las cosas más claves que diferencian más una buena relación con la comida de una mala relación con la comida, basada en el control y el descontrol, ¿no? Porque suelen ser la cara y la cruz, es el tiempo. ¿Cuándo piensas en comida? Porque cuando hay una buena relación con la comida, piensas más en comida mientras te la estás comiendo que antes y después, ¿no? Mientras te la estás comiendo estás ahí presente, o comiendo o cocinando o comprando, pero mientras estás ahí interactuando con la comida, estás ahí presente y pensando en ella. Pero no hay pensamientos antes ni después. En una mala relación con la comida hay más pensamientos antes y después de comer, y durante hay una desconexión total. Que es curioso, ¿no? Tanto espacio ocupa emocional y mental antes y después, pero mientras y durante hay una desconexión, ¿no? Porque o estás controlando o estás siguiendo la pauta y ahí tampoco estás tomando decisiones ni estás conectado, o estás saltándote la pauta desinhibido y tampoco ahí hay conexión, ¿no? Entonces, hay pensamientos y emociones sobre comida antes y después, pero durante hay una escisión total de esa relación, ¿no? Del vínculo. Me desvinculo de la comida mientras la como, pero antes y después ocupa un montón de espacio. ¿Qué relación tiene ese control, ¿no? Al hilo que has dicho esto, con la identificación de esas señales de hambre, de saciedad, de cansancio, de malestar? Porque muchas veces cuando lo exploramos en la clínica eso no suele estar, ¿no? No hay un control internalizado de esas sensaciones. No, hay una desconexión total porque me baso solo en normas externas. Sigo la norma, o cuando no puedo sostener más la norma suelto y me la salto, pero en ningún momento hay una escucha, una conexión, ¿no? A nivel propioceptivo. Aparte es que se pierden también las señales a nivel más fisiológico, ¿no? Señales de hambre y saciedad, de sed, incluso porque a nivel endocrino, pues de la conducta alimentaria depende la respuesta del cuerpo a esa conducta, y de la respuesta del cuerpo, ¿no? Y de las señales del cuerpo depende la conducta alimentaria, y se va retroalimentando. Por ejemplo, cuando hay restricciones y acaban en sobreingestas en algún momento, porque siempre digo, no se puede ser más listo que el hambre, y tarde o temprano vas a comer, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, empiezo a no comer cuando hay hambre y a comer cuando no la hay, y entonces el cuerpo empieza a hacer adaptaciones. Bueno, porque no sabe diferenciar una restricción voluntaria, cosa que es bastante, es como una restricción voluntaria del sueño o de respirar. Es muy raro, ¿no? Para el cuerpo una restricción voluntaria de una necesidad primaria. Entonces, no sabe diferenciar esa restricción voluntaria de una necesidad real, de una hambruna, de una guerra, de una situación de carencia real de comida. Entonces el cuerpo dice, bueno, pues no te preocupes, ya voy a hacer aquí unas adaptaciones para la supervivencia, que son: cuando tengas comida vas a poder comer y comer y comer sin parar, generar, pues esto, resistencia a leptina, hay cambios en la resistencia a insulina, para que tú cuando tengas comida, disponibilidad de comida, puedas hacer acopio de energía sin saciarte. Y además, pues no te voy a mandar señales de hambre porque tanto no las vas a cubrir, no te voy a hacer esta faena, porque si no tienes comida, ¿para qué te voy a estar yo aquí mandando señales de hambre? Ahora bien, afina el olfato, empiezan a haber impulsos porque te lleva a buscar comida, ¿no? Entonces el cuerpo se prepara para buscar comida y aparecen esos impulsos, ¿no? Lo que mucha gente llama ansiedad por comer, que muchas veces es una respuesta a la restricción. Estaba pensando justo en las formas en las que se está tratando de inhibir todas estas señales y en cómo aparece la semaglutida, y que ahora mismo Ozempic, por ejemplo, ha perdido la patente en China, dejando el precio a 15-30 euros al mes. Cuando una estrategia de evitación es además tan asequible,
que, bueno, puede ser que en ciertos casos sea, bueno, recomendable o no. Eso lo dejaremos en las personas que trabajen con eso. Quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que está afectando Ozempic al mundo? Creo que tampoco tenemos todavía suficientes estudios longitudinales para saber qué efectos va a tener esto a largo plazo. A corto plazo sí lo vamos viendo, lo que tiene, y también sabemos a corto plazo qué pasa cuando se suspende el tratamiento, ¿no? Y es que todas estas señales vuelven exacerbadas por 1000, generando además una sensación en las personas de indefensión y porque de repente tengo un hambre que no he sentido durante meses y no sé qué hacer con ella, y además lo puedo asociar a falta de fuerza de voluntad o a que hay algo en mí que está mal, cuando en realidad no hay nada en mí que está mal, es mi cuerpo, ¿no? Simplemente reajustándose a la suspensión del tratamiento. La solución, diríamos, bueno, pues no se suspende el tratamiento nunca. Tratamiento crónico, igual que hay otras medicaciones crónicas. ¿Y qué efecto tiene esto? No lo sabemos y no lo vamos a saber hasta que no haya pues estudios longitudinales para ver qué efecto tiene el tratamiento a largo plazo. Lo que sí que te puedo decir es que en consulta lo que veo es que las personas, si no lo mantienen, muchas veces es por el tema económico. Ahora que has dicho lo de China, pues es que muchas veces no se mantiene porque es insostenible a nivel económico mantener el tratamiento. Entonces, bueno, pierdo aquellos kilos que quiero perder y luego suspendo el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que al suspender el tratamiento, más que las señales de hambre y saciedad, lo que más malestar genera en las personas es el ruido mental. Vuelven los pensamientos de comida. Entonces, esta medicación es que ya no es que me haga perder peso o no me haga perderlo, o me quite el hambre o no me la quite. Es que me quita los pensamientos sobre comida, la obsesión y todo ese ruido mental, que es lo que a mí de verdad me hace sentir malestar en mi día a día, porque muchas veces es un intento no de control de la comida, ni siquiera de control del peso, es un intento de control del ruido mental y de la obsesión que genera. Incluso hay estudios que lo correlacionan con el consumo de alcohol, que se ha visto que en personas ha bajado ese consumo de alcohol y de drogas en general, de sustancias, al tomarlo. Es loco esto. Sí. De hecho, no sé, hay que estudiar todo esto un poco más, pero también hay una relación entre el abuso de alcohol y el alcoholismo incluso, y los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, esto probablemente, ¿qué es? ¿Causa o no? ¿Es causalidad, casualidad? No, casualidad no creo, ¿no? Yo no creo en las casualidades mucho, y menos en estas cosas. Pero sí que hay de base un perfil muchas veces obsesivo-compulsivo, perfeccionista, y eso está en la base. Entonces, probablemente tiene que ver tanto el alcohol como las conductas alimentarias, la conducta alimentaria alterada, las conductas alimentarias alteradas, son consecuencia ambas de un mismo perfil a muchos niveles. Entonces, yo creo que es ahí donde correlaciona, ¿no? la disminución del uso del alcohol. Claro. Yo muchas veces pienso, ¿no?, que llamarlo trastorno de conducta alimentaria muchas veces no es tan acertado porque se desplaza el foco de lo que realmente, ¿no?, quizás es el problema, y la comida es la consecuencia, ¿no?, de todo eso. Y ahora que has dicho este perfil de hiperfuncional, pensaba en qué otras formas de sobrecontrol podemos encontrar que se parezcan a ese control alimentario. Bueno, es que qué bueno que me preguntes esto, porque es que este perfil, ¿no?, de personas que es muy común, ¿vale? Esto es más experiencia clínica, y implica lo que es ese perfil de personas hiperfuncionales, controladoras con todo, con el trabajo, con todo, mucha autoexigencia, mucha responsabilidad emocional, un alto control conductual. Intentan aplicar ese mismo control a la conducta alimentaria, y es una conducta que no está diseñada para ser controlada, está diseñada para ser atendida. Entonces, cuando tú intentas aplicar el mismo control que tienes con todo, con la comida, ahí es cuando se altera la conducta alimentaria, que efectivamente es la consecuencia, pero luego genera un problema, porque la conducta alimentaria, como conducta que tiene un componente fisiológico tan importante, entonces se acaba convirtiendo en un problema per se, porque el problema era otro de base, pero hemos generado otro, que es una conducta alimentaria alterada a todos los niveles. Y ahora tengo dos problemas. Sí. ¿Qué pasa? Que la conducta alimentaria se convierte en funcional cumple una función, porque es un intento de solución a otras cosas. Claro, ¿cómo quito yo una conducta
que está siendo funcional, o sea, que me está sirviendo, porque quitar esta conducta va a suponer tener que mirar de frente todo lo demás. Y a veces eso, bueno, pues todo lo que pasa con las conductas evitativas, que hay una resistencia porque supone mirar todo esto, o sea, lo incómodo. Esto me genera incomodidad, pero no sé si me genera más incomodidad tener que mirar todo lo demás. Y está relacionado con otras conductas de control. Muchas veces empiezo el control con la comida y eso va asociado a la higiene personal, al orden en casa, al orden en todos los aspectos. Y cuando me descontrolo con la comida, hay un soltar en todo también, en la higiene personal, incluso aparecen otro tipo de compulsiones, compras compulsivas, beber compulsivo, va asociado a desinhibición. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es que no tenemos una cabeza... Pongo la cabeza con todo lo que hay dentro de ella, por no diferenciar, para comer y una para todo lo demás. Y cuando yo estoy en modo hipervigilante, controlador, lo hago con todo, y cuando suelto, me desinhibo a nivel ejecutivo, aquello allí ya no hay ningún tipo de control, es con todo también. Suelto todo. Y entonces se generan estos patrones de conducta que son, ¿no? Es mi modo, además lo viven así un poco. El yo cuando estoy, ¿no? Aquí hay mucha identidad. El yo cuando estoy controlada, que como bien, que no sé qué, que hago ejercicio, que tengo la casa en orden, que mantengo rutinas, que mi espacio mental está todo y el yo descontrolado, que es soltado, y ahí está pues la casa, la higiene personal, la alimentación, el ejercicio, todo. Claro, ¿cómo voy a querer yo soltar? Por mucho que tú me digas el control es parte del problema y no de la solución, ¿cómo voy a querer yo soltar el control si es que mi yo controlado es el apto y mi yo descontrolado es el no apto y el débil, ¿no? No quiero soltar el control. Sobre todo cuando hay una serie de consecuencias que son objetivamente malas, ¿no? Pienso en esa persona que utiliza el deporte como estrategia de control, pero es que justo si a lo mejor se tira una semana sin entrenar, le duele la espalda por los motivos que sean, ¿no? Ahí es muy difícil marcar todos estos límites. Claro, por eso hay que hacer flexibilidad, ¿no? Flexibilizar, porque tú lo has dicho muy bien, Darío, o hago ejercicio todos los días desde el control, o estoy una semana sin ir y no conozco los grises, y no conozco el hoy estoy cansado y no voy, pero voy mañana. Esto no, en mi caso, o sea, no tengo en mi repertorio conductual no existe esto. Yo llego al cruce de caminos y en el cruce de caminos es o lo hago todo o no hago nada. No existe y no tengo referencias de que existan los grises. Está lo cumplo a rajatabla o abandono. Y no existe lo hago con flexibilidad. Los grises, no hay ningún tipo de flexibilidad. Otro problema habitual es cuando esas estrategias de control se dan en contextos que te hacen moverte con valores. Es decir, si para ti el deporte es un entorno donde contactas con valores y resulta que el deporte también es una estrategia de control, es todavía más difícil, ¿no? Porque ya ni siquiera hablamos de consecuencias objetivas o no. Es algo que es identitario. Una persona que, bueno, una deportista de élite, ¿no? Por ejemplo, ahí también es fácil ver el deporte y la comida como estrategia de control porque de hecho el contexto lo favorece. Sí. Y es que el deporte es su vida también. Es hiper difícil desde mi punto de vista. Sí. Y repito, es que no hay que flexibilizar la alimentación. O sea, se trata de flexibilizar la alimentación, pero no es el foco. El foco es flexibilizar la mente, porque la misma cosa hecha de desde dos lugares diferentes hace la diferencia. Uno puede comer muy requete bien y hacerlo desde el control, desde la rigidez, desde el miedo, que es que aquí está, cuando es una conducta evitativa o no. Cuando yo hago esto para acercarme al bienestar o para huir del malestar. Es que esto es la diferencia básica. Yo esto lo estoy haciendo para acercarme o lo estoy haciendo para evitar y para huir, porque ahí va a estar la diferencia. Y lo mismo, personas que pueden comer fenomenal y hacerlo con flexibilidad, sin miedo, sin culpa, desde realmente el acercarme a algo y no huir de algo, que esta está la cosa, ¿no? Respetando mis señales, escuchando, no desconectándome, ¿no? A nivel, pues prestando atención y a nivel propioceptivo, estando conectado con lo que necesito, con lo que no necesito. La misma conducta, o sea, quiero decir que no es la conducta el problema. Al final, el control de la conducta es lo que vemos, pero ¿qué es lo que hay detrás? El desde dónde, ¿no? El por qué y para qué. Claro. Hablamos de control, pero nos podemos ir también al descontrol, ¿no? Cuando hablamos de... puedo pensar en personas que he atendido pues con atracones, con catadura también, ¿no? Cogen alimentos, los regurgitan, ¿no? Y luego los escupen. Y pienso, y creo que ahí viene muchas veces la dificultad clínica en
cómo una conducta tan autodestructiva por algunos instantes llega a ser reforzante. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque al final el control o sea, como cuando se utiliza como evitación, me está dando estructura, me está dando seguridad que no tengo, porque no tengo seguridad ni confianza ni en mis señales internas ni en mi capacidad de gestionarme a todos los niveles, y el control me está funcionando como un andamio, ¿no? Ujú. Me está dando una seguridad que no tengo interna. ¿Cómo me voy a quitar esto? Sobre todo si no tengo otros recursos, no puedo quitarme el control. Entonces, ¿me hace daño? Sí. ¿Tiene consecuencias? Sí. Pero es que la alternativa no hay alternativa. La alternativa es que no tengo otra manera de gestionar esto. Y esto es terrible. Y luego, sobre todo, cuando veo o sí que hay alternativa, pero la alternativa para mí es el descontrol, porque veo que la alternativa al control es el descontrol. No entiendo que la alternativa al control es el no control, y que dentro del no control puede haber gestión, puede haber conexión y puede haber una gestión óptima de las cosas. No, o sea, en mi cabeza es la alternativa al control es el descontrol, y yo no quiero el descontrol. Es que el descontrol conlleva muchas cosas, y tengo muchas pruebas objetivas de lo que supone soltar el control e irme hacia ese descontrol. ¿Cómo voy a querer soltarlo? Porque no existe, no es alternativa en la que yo puedo regularme. Hay una alternativa de regulación al control. Si no la tengo, este es el problema del control, cuando se utiliza como única estrategia de regulación. No tengo otras herramientas ni otras estrategias de regulación ni a nivel emocional, ni a nivel mental. Entonces, es la única que conozco. Claro, ahí, Juana, pienso en cómo haces cuando esas conductas están tan automatizadas. Es decir, se van instaurando progresivamente, pero nos hemos encontrado en consulta con personas que esas conductas están tan automatizadas que cuesta mucho romper esa asociación. Bueno, ¿Cómo es para ti ese trabajo clínico en intentar sí. cambiar esa asociación, ¿no? Yo siempre les explico que el control, que no vamos a quitar el control, ¿vale? Que no tengan miedo, o sea, que no tengan miedo. Hay mucho miedo porque, claro, quitarte la única estrategia que conoces ahora para funcionar como tú quieres, aunque no sea como tú quieres del todo, pero menos es todavía el descontrol. Quitar el control supone destapar todo lo que el control tapa, y además afrontar a cosas que no sé gestionar, ¿no? Entonces siempre les digo que pueden volver al control cuando quieran, que si hay algo que se les da bien precisamente es controlar, ¿no? Que es como, no estás firmando con sangre que voy a soltar el control y nunca más voy a... Pues es que si hay algo que se te da bien es controlar, puedes volver a ello cuando quieras. Y además, no lo vamos a quitar de golpe, vamos a ir progresivamente. Es un doble proceso, o sea, a medida que tú vas ganando seguridad, vamos haciendo ese andamiaje de aprender otros recursos. El control siempre ha sido hasta ahora, yo se lo explico así, ¿no? El control ha sido el flotador, y qué bien que lo has tenido, ¿no? Porque te ha mantenido a flote y no te has ahogado. Pero no es lo ideal vivir con un flotador toda la vida, lo ideal sería tener un barco. Pero no podemos prescindir del flotador hasta que no tengas un barco. Entonces vamos construyendo el barco, y el barco son pues todas esas herramientas y estrategias que ahora no tienes, y cuando tú estés segura de que ese barco te puede sostener, vamos soltando el flotador, no antes, porque si no, es que en la primera que tú le quitas a una persona el control y siente todo aquel malestar, dice, mira, dame mi flotador y no me lo vuelvas a quitar nunca más, por favor, porque esto es terrible, esto es peor, ¿no? Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces vamos haciéndolo poco a poco, vamos construyendo seguridad física, mental, emocional. Cuando esa seguridad y se va regulando el cuerpo, vamos construyendo también esa confianza en el cuerpo y todos esos recursos y la confianza en su capacidad de gestionar, y ahí es donde podemos ir prescindiendo del control. Porque ya hasta ahora el control es ganancia y el no control es pérdida. Pero si yo voy viendo que hay una alternativa para poder soltar el control, que tolero el malestar sin huir de él, que vamos trabajando todo lo que el control estaba intentando controlar, valga la redundancia, ¿no? Que intentabas controlar con el control alimentario. Entonces ahí vamos trabajando otras maneras de gestionarlo todo. Una vez el barco está hecho, podemos soltar el control, pero creo que es un error. La experiencia me dice que querer, lo que antes decía Darío del deporte, ¿no? O sea, una persona que el deporte tiene esa parte tan identitaria, que además es un regulador fisiológico y emocional y del hambre también, y se ha utilizado durante muchos años como estrategia el quitar el deporte, quitar
esto desregula muchísimo más que regula, entonces no creo que sea esa la alternativa. O sea, yo abogo mucho más por ir construyendo el barco y vamos soltando el control. En un primer momento va a seguir estando el control, cada vez en menor medida, a medida que el barco está más construido. Estaba pensando justo en esto, ¿no? Porque conozco personas que a lo mejor han tenido que dejar de ir al CrossFit, donde había un entorno muy competitivo, donde se hacían muchos comentarios. Podemos controlar el algoritmo de Instagram, entre comillas, dejando de seguir a ciertas personas, diciéndole que no te gusta esto, que no te lo muestre más, en TikTok igual. Aunque es difícil, ¿eh? Cuando se te cuele un vídeo ya acaba con eso, ¿no? Pero cuando son tus amigas, tus amigos, tus familiares los que hacen comentarios, tu pareja incluso, ¿qué hacemos con eso, no? ¿En qué habilidades podemos entrenar a nuestras consultantes para protegerse ante ese tipo de situaciones? Bueno, lo primero es que entiendan el papel que tienen, o sea, el efecto que tienen en ellas y en ellos esas situaciones. Porque a veces es como, bueno, es un comentario ya, pero realmente ves el daño que te hace, ves que tú vas trabajando ahí pico pala en esta dirección y de repente un comentario te lo desmonta todo. ¿Lo estás viendo? Porque muchas veces no son conscientes de, es solo un comentario. Solo un comentario o no, porque la práctica y la realidad nos está demostrando que un comentario te ha desmontado muchas veces el trabajo que habías estado haciendo toda la semana. O más, ¿no? Entonces, cuando entienden que esas situaciones, el potencial daño que tiene, que hace en la recuperación, sobre todo en la recuperación, donde todavía el barco no está blindado. Entonces, ahí, ¿cómo me protejo de estas situaciones? Yo siempre digo, no tienes que librar todas las batallas y elige bien dónde inviertes tu energía, porque ponerte a discutir o a pedir a todo el mundo que no te haga comentarios, que no, esto cansa mucho, drena mucho y además es frustrante, porque nos cuesta lidiar con nuestra propia conducta, imagínate con la de los demás, es que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces te vas a frustrar y muchas veces es mejor protegerse de ciertos entornos en la medida que puedas. Sí, a las personas de confianza decirle, por favor, no me hagáis comentarios del cuerpo, de la comida, pero es que es tan estructural que no me los van a hacer a mí, pero los van a hacer sobre sí mismos, sobre los demás. Claro, fíjate que Darío hablaba de cómo el entorno impacta, ¿no?, sobre la conducta de ese consultante, pero pienso en nosotros como terapeutas, ¿no?, que podemos fomentar ciertas reglas o cierto funcionamiento que puede ser iatrogénico también. Y pienso cómo te proteges tú, Juana, de no caer en esos mismos comentarios que muchas veces pueden ser inadvertidos, ¿no? Y qué le aconsejarías, ¿no?, a los terapeutas para ayudarnos a protegernos de esto. Creo que una de las cosas que funcionan, claro, yo lo tengo muy interiorizado porque llevo trabajando en estos casos, exclusivamente solo con estos casos y lo tengo como súper interiorizado. Al contrario, a veces peco de que veo conductas donde donde a lo mejor no las hay del todo. Puede ser más ahí que al contrario. Pero sí que diría el volver a devolverle al cuerpo esa parte de neutralidad corporal, ¿no? El cuerpo sirve para lo que sirve, para estar vivo. Es el vehículo que tenemos para ser en el mundo. De momento, lo único que sabemos es que cuando el cuerpo se muere, nos morimos nosotros. Entonces, darle al cuerpo ese valor y trabajar desde el respeto al cuerpo. Que no hace falta que lo ames y que lo adores, igual que no hace falta que ames y adores tu páncreas ni tus pulmones, pero sí que lo respetes y que entiendas la función que hace y el ver el cuerpo como algo a cuidar, no a cambiar. Entonces, si yo veo el cuerpo como algo a cuidar, en todo eso ya está ahí, ¿no? De base, a la hora de hablar del cuerpo, el cuerpo es algo a cuidar, el cuerpo está ahí para mantenerte con vida y se merece respeto y cuidado y ya está. Y el cuerpo no está para darte valor ni quitártelo, ni el cuerpo está para darte un lugar en el mundo, ni te va a dar seguridad ni autoestima. De hecho, esto, pues cuando ya trabajamos más a fondo imagen corporal y el tema de imagen corporal, trabajamos en esto, ¿no? O sea, es que de verdad cuando yo te digo el cuerpo no te va a dar autoestima, tú me dices, venga, sí, Juana, ¿cómo que no? Si es el objetivo que tienes desde hace años, ¿no? Si es casi un proyecto de vida para ti. Pero luego tienes la realidad, que es que ves fotos desde hace años donde has estado más delgada que nunca y tampoco ahí te sentías bien y tampoco ahí te gustabas, entonces igual es que no era eso no es eso lo que te va a dar, lo que buscas. Igual está por otro sitio. Y bueno, ya mi última pregunta, Juana, que además quería hacerte, no quería que te escaparas sin hacértela, porque la tecnología, bueno, va mejorando
entre comillas, y esto que voy a decir ahora no parece muy mejor, no parece muy bueno, desde luego. Ya tenemos muchos wearables, ¿no? La pulsera, te mide el sueño, los pasos, por supuesto, ¿no? Y cada vez hay más. Y ahora con la inteligencia artificial esto se volverá más complicado. Será fácil que dentro de unos años con tus gafas hagas una foto al plato de comida que tienes y que la IA te evalúe cuántas macros, cuántas calorías estás comiendo. Ya hay propuestas por OpenAI sobre estos asistentes de salud con inteligencia artificial. Ya tenemos clientes y clientas que utilizan la IA para rumiar o investigar. Ya el verbo que tú quieras utilizar lo utilizas. O sea que va a ir a más. ¿Cómo nos protegemos los psicólogos y las psicólogas de esto que se viene? Que a mí en parte me preocupa porque esto ocurrirá con todas luces. Esto creo que nos preocupa a todos, porque si ya encontrábamos perfiles, ¿no?, de pacientes que rumian, que tienen tanta, en este caso es con la comida, pero probablemente también es con otras cosas, porque ¿qué va a pasar con quien tiene, con quien sus obsesiones y sus investigaciones van sobre las enfermedades? Que antes era como, bueno, no busques en Google, no hagas migración por todos los especialistas médicos buscando qué es lo que te va a matar, ¿no? Pero es que ahora ya está, le pregunto a ChatGPT pues todos los síntomas que tengo y me dirá qué me pasa y esto me va a poner ahí. Entonces sí que a mí me preocupa también, porque si hasta ahora llegaban a mi consulta personas que sabían de nutrición 50.000 veces más que yo, que soy nutricionista desde hace 20 años, cada vez es más. O sea, es que me preguntan unas cosas que digo, ¿de dónde se han sacado esto? Es que no entiendo, no sé qué me está... De verdad, me encontré en alguna situación de decir, es que no sé qué me estás preguntando. Uh-huh. O sea, si me preguntas la diferencia entre el bisticlinato de... ¿Sabes? O sea, me preguntan unas cosas tan específicas que digo, de verdad, es que tu salud... Y entonces aquí tenemos que relativizar. O sea, la salud, las personas tienen que aprender a ver la salud como algo mucho menos específico y mucho más global. Creo que parte de ahí, ¿no? Porque de verdad hemos pensado... Y luego... Se fomenta y se refuerza mucho la idea de que la búsqueda de salud es una huida, todo el tiempo buscando los peligros para huir de ellos. Es que ahí es donde alimentamos, ¿no?, el control y la búsqueda de salud como una conducta evitativa todo el tiempo, porque buscar salud, ¿qué es? Buscar los posibles peligros para poder evitarlos todo el tiempo, que esto es terrible. Entonces, yo siempre digo, centrarnos en añadir, no en quitar. ¿Qué puedes hacer? No dejar de hacer. Luego, focalízate primero en qué puedes hacer, no dejar de hacer. Y por ahí ya vamos un poco mejor, ¿no? ¿Qué puedo empezar a hacer? Y a poco que empiece a hacer ya voy a notar voy a sentir un impacto, ¿no?, en mi salud. Y si hablamos de nutrición, en mi nutrición. ¿Pero qué puedo añadir? No quitar, añadir. Y luego tener en cuenta, o sea, tener una imagen y un concepto de salud global que incluye todo. No me sirve de nada estar mirando las macros y los micros del plato, pero luego tengo unos niveles de estrés por las nubes. Pues es que si hay algo que nos mata es el estrés, ya te lo digo, ¿no? Entonces también regula ahí el sueño, la calidad del sueño, las relaciones sociales, el contexto, el entorno en que te mueves. O sea, todos esos cambios, si de verdad tú quieres hacer esto para tener salud, no la vayas perdiendo. Que en la búsqueda de salud no vayas perdiéndola, porque es muy paradójico y esto lo hemos hecho desde hace muchos años, cada vez más, porque cada vez más es buscar los peligros para huir de ellos y nos estamos perdiendo ¿y qué puedo hacer? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿No? Qué bien escucharte, Juana. Me ha encantado todo lo que has ido transmitiendo a lo largo del episodio. Estamos llegando casi al final del episodio y mucho de lo que has contado hoy sé que y sabemos que lo divulgas también pues en tus redes, en tu podcast, y me gustaría que nos compartieras pues dónde pueden encontrarte y dónde pueden localizar todo tu trabajo. Pues hablo de esto continuamente, de conducta alimentaria, del impacto que tiene en nuestra vida, porque comemos todos los días, varias veces al día, y es que si es que hay una conducta de la que no podemos, muchas veces la gente me dice, es que me genera tanto malestar, más mental, ¿no?, que físico, este tema con la comida que tengo, que ojalá pudiese dejar de comer y que existiese una pastilla para dejar de comer, ¿no?, y ser abstinente. Ahora existe, ¿no? Ahora ya empieza a existir. Esta es la historia. Pero es como, ¿cómo puedo de verdad dejar de comer? Pues no puedes dejar de comer porque tenemos que seguir comiendo toda la vida, y lo que podemos hacer es hacerlo desde un lugar, pues desde construir un vínculo
más seguro con la comida, que es lo que debería de haber sido siempre. La comida está ahí para mí y yo la elijo para cuidarme con flexibilidad, no pierdo la salud buscando salud y no lo convierto en una obsesión. Bueno, y de todas estas cosas hablo y más, y de perfeccionismo y de rigidez en mis redes sociales, en Instagram, @nutricional_mente, en mi podcast, el lunes empiezo, que no va de empezar el lunes, más bien va de no tener que empezar ya nunca más el lunes. Y bueno, en mi blog, en la web, www.nutricionalmente.es. Y donde me dejan un micro, allí que lo cuento. Pues dejaremos todo enlazado en las notas de este programa. También lo mandaremos por correo a la gente que esté suscrita. Y ha sido un placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Gracias a vosotros. Gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás oyendo este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene estará por aquí Miriam Rocha hablando de un caso de un análisis funcional, así que va a ser muy muy interesante. Os recomiendo suscribiros para no perderlo. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.